Así veo las cosas. Hoy en el programa vamos a hablar con uno de los familiares que está siendo afectado por las inundaciones en Texas. Están buscando a 3 de sus parientes. No los encuentran. 6 días después aún tienen la esperanza. Y también vamos a hablar con una experta que nos va a decir si usted tiene una cita en la corte, si debes ir o no debes ir, qué hacer. Pero vamos a comenzar de nuevo con el tema de las redadas y cómo todos lo hemos sabido. Han ido a todos lados los agentes federales del gobierno del presidente Donald Trump. Han ido a escuelas, a lugares de trabajo. Pero lo que nunca me imaginé es que esta persecución iba a ir no solo también a las cortes, sino hasta lugares médicos. El video que van a ver en un momento lo encontramos en Ontario, California, y es un hombre que había ido a una cita médica con su doctor. Tenía un tema pendiente con él y había ido con un doctor. Y ahí, con los doctores, en la cita médica, lo detuvieron. Eso es lo que vimos. You guys need a warrant to come in here. This is a fucking business. Identify yourself. Look, dame la. Where's your badge? ID? 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 Where's your ID? 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 Where's ID? ID? En una cita médica, el hombre está pidiendo la identificación de los agentes. Los agentes no solo no le dan ningún tipo de identificación, no sabemos quiénes son, sino que 2 de ellos con absoluta fuerza tratan de controlarlo. Esto es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, y aquí nos vamos a extender a otro tema, es si este tipo de redadas pueden continuar en los campos de los Estados Unidos, donde se encuentran los campesinos, los trabajadores de la agricultura. Ustedes recordarán que el 1 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo lo siguiente: vamos a cuidar a nuestros trabajadores del campo y de los hoteles. Esto había surgido porque después de conversaciones con empresarios y con otras personas involucradas, se habían dado cuenta de que si seguían deteniendo a personas en la agricultura o en los hoteles o en la industria de los servicios, que iba a ser muy difícil continuar. Entonces, había la sospecha, o más bien la esperanza, de que el presidente Donald Trump hubiera suspendido las redadas con los campesinos, con los trabajadores del campo y con los trabajadores hoteleros. Pero de pronto, ayer, hay otra declaración que contradice totalmente lo que él había dicho el 1 de julio. El 8 de julio, el presidente Donald Trump dijo lo siguiente: no hay amnistía. Y se refería precisamente para los trabajadores del campo. ¿A qué se refiere? ¿A cuál Donald Trump le debemos creer? ¿Al del 1 de julio que decía que había que cuidar a los trabajadores del campo, o al del 8 de julio donde dice que no va a haber amnistía? Había muchas dudas al respecto y por eso era importante que escucháramos directamente de la secretaria de Agricultura, quien directamente podía determinar qué hacer con todos estos trabajadores. Y entonces escuchamos las declaraciones de la secretaria de Agricultura, quien dijo lo siguiente. When you think about, there are 34 million able-bodied adults in our Medicaid program. There are plenty of workers in America, but we just have to make sure we're not compromising today, especially in the context of everything we're thinking about right now. So no amnesty under any circumstances. Mass deportations continue, but in a strategic and intentional way as we move our workforce toward more automation and toward a 100% American workforce. Y aquí la secretaria de Agricultura aclaró exactamente de qué se trataba. Primero, que no va a haber una amnistía. Y yo creo que aquí siempre es esta referencia a la amnistía de 1986, cuando más de 3 millones de inmigrantes indocumentados fueron legalizados. Pero la secretaria de Agricultura está diciendo, no va a haber amnistía, van a continuar las deportaciones masivas. Y luego dijo 2 cosas que me parecen muy interesantes, pero muy complicadas de entender. Primero, que quiere una fuerza laboral 100% de los Estados Unidos. Imagínense, que toda la fuerza laboral en los campos de los Estados Unidos, que 100% sea de los Estados Unidos, y se está refiriendo a muchos trabajadores de Medicaid que desde su punto de vista podrían trabajar
en este tipo de cosas. Y luego está hablando de la automatización. ¿Se puede automatizar todo el trabajo en el campo? Es prácticamente imposible. Entonces, aquí está pidiendo dos cosas la Secretaria de Agricultura. Uno, que sea una fuerza laboral 100% estadounidense, y luego la automatización. Me pregunto, es un poco con ironía, pero me pregunto, ¿se trata de que robots podrán hacer el trabajo de los campesinos latinos? Eso es prácticamente imposible. Ahora, fíjense las cifras que tengo. El 73% de los trabajadores del campo, y vamos a presentarles aquí la siguiente gráfica, son inmigrantes, 73%. Esto contrasta con el 100% de la fuerza laboral que la Secretaria de Agricultura quería hacer. 47% de ellos no tienen papeles y hay actualmente 2.6 millones de trabajadores en la industria de la alimentación. ¿Cómo le vamos a hacer? Es decir, si hay 2,5 millones de trabajadores inmigrantes en la industria de la alimentación, ¿los van a reemplazar a todos? O no digamos todos, van a reemplazar a la mitad con trabajadores estadounidenses. Los estadounidenses van a hacer el trabajo que actualmente están haciendo campesinos latinos. Eso es prácticamente imposible. Pero si el objetivo de la Secretaría de Agricultura es que sea una fuerza automatizada y 100% estadounidense, no sé cómo van a reemplazar a 2,600,000 trabajadores de la industria de la alimentación que son inmigrantes. ¿Cómo se va a reemplazar todo eso? Me parece que está muy bien decir cosas políticamente y dar discursos políticos y tener objetivos, pero ¿cómo reemplazas a 2,600,000 trabajadores de la industria de la alimentación? Es, por ahora, solo una pregunta. Salto rápidamente a otra cosa. Continúan, por supuesto, las labores de rescate en Texas, pero el video que van a ver no es de Texas, sino es de Nuevo México. Es una casa que se la lleva la corriente del río. Y lo que nos estamos dando cuenta mientras vemos las siguientes imágenes es que se trata del cambio climático afectando absolutamente todo. No se vayan a confundir de nuevo, son imágenes no de Texas, pero son imágenes de lo que está ocurriendo en Nuevo México. Y esto me recuerda a nuestra primera entrevista del programa. Es Lorena, una mujer quien nos cuenta la tragedia de sus parientes, 3 de ellos, cuya casa se la llevó el río exactamente igual que Nuevo México, pero esto en Texas. Así que hacemos la primera pausa. Recuerde que es muy importante que nos acompañen. Lo pueden hacer en YouTube. Entran a Jorge Ramos _ Así Veo Las Cosas. Jorge Ramos _ Así Veo Las Cosas. Y continuamos. Así Veo Las Cosas y seguimos con la tragedia por las inundaciones en Texas. Y lo más importante es que estamos llegando casi a una semana de esta terrible tragedia y todavía hay esperanza. Es decir, todavía oficialmente son labores de rescate, más no labores de recuperación de cadáveres. Y dentro de la esperanza hay muchísimas historias de las niñas que hemos seguido constantemente del campamento Mystic, pero también historias de nuestra comunidad, historias de mexicanos, historias de latinos, y por eso quiero hablar ahora con Lorena Monreal Rodríguez. Lorena tiene a 3 de sus familiares desaparecidos por las inundaciones, y ella, yo sé que es complicado, pero a través de su teléfono ha aceptado conversar conmigo. Lorena, le agradezco que converse con nosotros en Así Veo Las Cosas en un momento tan difícil. Se lo agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ustedes por permitir que esto llegue a más gente y nos puedan ayudar. Yo creo que de eso se trata, Lorena. La idea no es meramente periodística, sino también tiene el aspecto humanitario. Creemos que si podemos dar a conocer su caso, quizás haya más posibilidades de encontrar a sus parientes. Empecemos con lo más difícil. ¿Quiénes en su familia están desaparecidos, Lorena? Pues de mi familia fue el hermano de mi esposo, que es mi cuñado Leonardo Romero, y su esposa Natalia y su bebé de 2 años, Carlos. Él es hermano de mi esposo. Ok, entonces Leo, Natalia y Carlos son una pareja. ¿Y cuántos años tiene Carlitos? Bueno, en la vivienda se encontraban en su momento 4 personas.
mi cuñado, su esposa y su hijo mayor de 19 años, Leonardo Jr., que gracias a Dios él fue rescatado horas después de la tragedia. Sí, vi las imágenes de Leonardo, impresionante, porque estaba entre los escombros, así lo encontraron. ¿Quién tomó esa foto, Lorena? No estamos seguros, fue alguien que la compartió en redes y él era 5 horas exactamente después de la tragedia fue encontrado. Es realmente increíble esa fotografía porque está el niño, lo estamos viendo, está el niño en medio de todos esos escombros. Lorena, déjeme regresarla al 3 de julio y luego a la madrugada del 4 de julio. ¿Dónde estaban ustedes? Nosotros nos encontrábamos aquí en casa. ¿Qué tan lejos de las inundaciones estaban ustedes? Prácticamente el río donde fue la tragedia pasa prácticamente a unas casas de aquí. Pasa una calle principal y enseguida está el río, pero mi cuñado se encontraba del otro lado del río. Entonces, primero déjeme comenzar con usted. Ustedes estaban bien, Lorena, es decir, a pesar de la cercanía con el río, usted y su esposo Gustavo se encontraban seguros, ¿no? Es decir, ¿no tuvieron que evacuar o no? No, nosotros no corrimos ningún riesgo. Gracias a Dios el agua no subió a este punto. Aquí todos estamos bien. Muy bien. ¿Usted recibió o escuchó algún tipo de alarma de que las cosas estaban empeorando? Estamos hablando de la madrugada del 3 de julio a la del 4 de julio. ¿Entre 1 y 4 o 5 de la mañana escucharon algún tipo de alarma? Lamentablemente no, y le puedo decir que no porque nosotros estuvimos despiertos hasta altas horas de la madrugada, como yo pienso que como entre las 2 de la mañana mi esposo y yo estuvimos despiertos porque como él me había comentado que no iba a trabajar el viernes, pues nos pusimos a ver una película y tenemos un bebé de 2 años que es muy inquieto y se desveló prácticamente esa noche, no quería dormir. Y fue cuando la lluvia empezó temprano, como entre 9 y 10 de la noche y no cesó, no paró en toda la noche. Entonces estaban preocupados de que algo fuera a ocurrir, pero no escucharon ningún tipo de señal de alarma. Pues no le podría decir preocupados porque para nosotros era una lluvia normal. Lluvia fuerte, pero normal. ¿En qué momento cambia eso, Lorena? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que las cosas se están poniendo graves, de que está subiendo el nivel del río y de que, si no ustedes, por lo menos sus familiares estaban en peligro? ¿En qué momento cambia todo? No le podría decir que nos enteramos por algún noticiero porque no. En la madrugada como entre 4 y 5 de la mañana sí se escucharon fuertes truenos, pero para nosotros era normal. Seguimos en casa, como entre las 7 de la mañana viene mi suegro a tocarnos la puerta que la mamá de Natalia, la esposa de mi cuñado, vino, que ella fue al lugar donde vivían y la casa ya no estaba. A ver, entonces, la casa de sus familiares donde vivían Leo, Natalia, Carlos y su otro hijo, estaba a solo unos metros de ustedes, cruzando la calle más cerca del río, y la casa no estaba. No estamos a metros, digamos que en carro son como 2 minutos porque rodeas un puente, pero es muy corta la distancia que vivíamos de ellos. Muy bien. ¿Esa casa donde vivían sus familiares desapareció? ¿Se la llevó el río? Completamente. Completamente. Les proporcioné un video donde se ve específicamente el momento en que la trailer es arrastrada por el río. Y en cuestiones de segundos, nosotros no lo tomamos, fue un vecino que estaba ahí, que horas después, con el transcurso del día de la tragedia, empezaron a salir videos y vimos que era esa la casa. Incluso mi esposo, cuando llegó al lugar con su papá, no vio prácticamente más que un lago. Todos los cimientos estaban completamente tapados por el agua. Qué impresionante. Entonces la casa se va, el terreno está totalmente cubierto por el agua. ¿Hay alguna indicación de que la familia estaba dentro de la casa cuando se la llevó el río? Sí, estábamos completamente Estaban seguros dentro de que la ellos casa. estaban ahí. O sea que es increíble que el niño mayor se haya salvado.
que lo hayan encontrado entre los escombros. Eso es realmente impresionante. Estaban, ¿me puede decir cómo era esa casa? ¿Era una casa de 2 pisos o era una casa de 1 piso? No, solamente era una traila de una sola planta con un tejado rojo. Ah, era un trailer. O sea, no. Una traila. Ah, ok, No, ok, es ya entiendo. una Una casa móvil. No, bueno, pues aquí son trailas, pero pues es una casa. No era una RV ni nada de eso, era una Ok. casa. ¿Han podido encontrar algunos restos de la casa un poco más arriba en el río o no? El viernes, pues hasta que no bajó el agua, empezamos la búsqueda Lolo el sábado. Y cuando ya bajó mucho el nivel del río, nos percatamos que a unos 500 pies de distancia donde estaba ahí la casa, apareció una pila de escombros y era parte de la traila. En ese lugar se encontraron fotografías, cosas personales que decían el nombre del niño, sus juguetes, cosas así que efectivamente nos dimos cuenta que esa era la casa. Su esposo Gustavo, hermano de Leo, yo sé que no ha parado durante los últimos 6 días buscando a su hermano. ¿Dónde está su esposo? ¿Qué está haciendo en esos momentos, Gustavo? Quien, por cierto, no puede hablar con nosotros precisamente por eso. En este momento él se encuentra ahorita en las orillas del río buscando, sigue la búsqueda. Él desde muy temprano salió con grupo de gente y familia y amigos, más que nada. Él no ha parado, no ha dejado ni un día de salir de casa a ir a buscar a su hermano. Lorena, ¿ustedes siguen pensando que Leo, que Natalia y que Carlos están vivos? Tenemos la esperanza. Hace 2 días encontraron 2 niñas vivas y eso nos da una luz de esperanza que si sobrevivieron 2 niñas 2 días, a lo mejor está en algún lugar en un hospital o algo, pero no perdemos la fe. No perdemos la fe. O sea que ustedes siguen creyendo que Leo, padre, Natalia y Carlos están vivos. Termino con esto. ¿Cómo está Leo, el hijo mayor que encontraron entre los escombros? ¿Cómo está psicológicamente? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Dónde está? Ayer a mediodía, por la tarde me imagino salió del hospital. Ya está en casa de su mamá. Está en casa de su mamá. ¿Y cómo está emocionalmente Leo? Nosotros lo hemos visitado y está tranquilo, pero yo pienso que es por el shock que todavía no ve el impacto que va a cambiar su vida a partir de hoy que ya está fuera del hospital. Él también tiene la esperanza de que su padre aparezca y su hermanito y su madrastra Natalia, pero emocionalmente creo que le va a afectar bastante, pero aquí estamos su familia para apoyarlo. Lorena, termino con esto. ¿De dónde son? Cuénteme un poquito la historia de su familia, de dónde son, cómo llegan ustedes a Texas. La familia de mi esposo aquí tiene más de 30 años, aquí vive en Kerrville. Ellos hace muchos años llegaron aquí todos, sus padres y sus hermanos. Ellos son originarios de San Miguel Allende, Guanajuato. Y bueno, yo soy originaria de San Luis Potosí. Yo apenas tengo pocos años de casada con él y me mudé aquí. Yo vivía en Austin, Texas, y aquí él ha vivido toda su vida. Leonardo prácticamente él creció aquí, él llegó desde los 12 años. ¿Usted cree que por ser latinos no han recibido la ayuda necesaria o está tranquila con la ayuda que han recibido? No le podría decir que por ser latinos, pero en los primeros 2 días de búsqueda sí nos sentimos solos porque mirábamos el área donde nosotros pensábamos encontrar algo y no se miraban rescatistas ni nadie, solamente voluntarios que fueron con mi esposo. Y sí nos sentimos un poco que no tuvimos la ayuda en las primeras horas ni días de búsqueda. Listo. Lorena, le deseo la mejor de las suertes. Espero que muy pronto puedan encontrar a Leo, a Natalia y a Carlos y que se acabe esta pesadilla. Gracias, Lorena. Sé que es un momento muy complicado y le agradecemos tanto
que haya confiado en nosotros y se puesto en contacto con nosotros. Gracias, Lorena, suerte. Muchas gracias, sí. Y pues de todo corazón, y seguimos que les pido que sigan orando por él y por sus padres y las familias que seguimos con la esperanza. Y esperemos que esta transmisión sirva, porque estamos poniendo las fotos de la familia, sirva para poderlos identificar. Gracias, Lorena. Muchas gracias, que tengan buen día. Seguimos muy tocados por la entrevista que acabamos de hacer y me acabo de enterar de algo que nos conmueve más todavía. Hoy es el cumpleaños de Leo, el niño de 19 años que ustedes vieron en las imágenes saliendo entre los escombros y que sobrevivió el paso del río que se llevó a su casa. Y también hoy es el cumpleaños de su papá Leo padre, quien se encuentra desaparecido. Hoy no es un día de celebración para ninguno de ellos dos. Leo, 19 años, su cumpleaños, Leo el padre, desaparecido. Ojalá que de veras los encuentren. Y una de las... Yo sigo creyendo que el periodismo es servicio público, porque no se trata nada más de algo individual, sino que se trata de ayudar. Y mientras estamos haciendo nuestro trabajo periodístico, que es dar información, buscar la verdad, también tratamos de ayudar. Y la esperanza es que con este tipo de información, ojalá puedan encontrar a los familiares de Lorena, entre ellos a Leo padre, que hoy es su cumpleaños. Así de las cosas, y ahora nos vamos a concentrar en el tema migratorio y particularmente con las historias y lo que tú nos has estado contando todo el tiempo, que tienes familiares o que tú mismo has ido a cortes y de pronto estás cumpliendo con todos los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración te están pidiendo y luego tienes la duda de si presentarte o no porque temes, como has visto en los videos a través de las redes sociales, a través de programas como esto, que te pueden detener inmediatamente después. La pregunta es si eso es legal, si lo pueden hacer. Y la segunda pregunta es, ¿qué haces? ¿Debes ir a la corte o no debes ir a la corte? Así que para hablarnos de todo esto se encuentra Adela de la Torre, ella es subdirectora de la organización Justice Action Center, quienes están muy involucrados con este tipo de casos. Adela, gracias por estar aquí en el programa, te lo agradezco muchísimo, y sobre todo para darle guía a las personas que necesitan información. Sí, no, muchísimas gracias. Muy bien, déjame comenzar con lo más básico. Tu organización junto con otras 2 organizaciones han presentado una demanda hoy en Washington, D.C. ¿En qué consiste la demanda y cómo afecta a las personas que quieren presentarse en la corte? Sí, bueno, mi organización, Justice Action Center, está en la corte hoy representando a 3 organizaciones sin fines de lucro, los cuales tienen miembros que entraron en el país con parol. La gente que llegaron con parol hicieron todo lo que pidió el gobierno. Esperaron su turno, hicieron la cita y, como ustedes ya saben, la administración de Trump está tratando de utilizar un proceso que se llama expulsión acelerada para deportar a esta gente. Nosotros estamos en la corte hoy para pedir a la corte que ordene que el gobierno pare con este proceso, porque en este caso es ilegal. Entonces, para entender, Adela, lo que ustedes le están pidiendo al gobierno es que cuando la gente se presenta para ver su caso en una corte, que no los detengan, básicamente, que puedan ir, presenten su caso y se puedan ir y que no los detengan, ¿correcto? Sí, exacto. Cada persona merece el debido proceso y la expulsión acelerada nos niega eso. Así es que estamos pidiendo a la corte que ordene que el gobierno pare con este uso de expulsión inmediata. Ok, entonces lo que estaba viendo, Adela, es que hay cerca de 500,000 personas, muchos de ellos cubanos y haitianos, que tenían parol humanitario y que lo perdieron, que el gobierno del presidente Trump se los ha quitado. El argumento del gobierno sería, yo le quité ese parol humanitario a estas personas, por lo tanto, las puedo detener y deportar. Ese sería el argumento del gobierno. ¿Cuál es el contraargumento de ustedes? ¿Qué están diciendo? Nosotros estamos diciendo que la realidad es que la ley está muy clara.
El Congreso, cuando hicieron la ley en 1996, estaba muy claro y dice en la ley que la gente que llegó con parol no está sujeto al uso de la expulsión acelerada. Ok, o sea, lo que están diciendo, según la ley, según la interpretación de ustedes de la ley, es que tú vas a una corte y ahí no te pueden detener. La realidad, Adela, es otra. Hemos visto muchísimos casos de personas que se presentan en las cortes, termina su caso, salen al pasillo y ahí mismo agentes migratorios los están deteniendo. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que ese tipo de acciones es ilegal. Sí, nosotros hemos presentado declaraciones de abogados del país entero que han contado exactamente lo que usted está diciendo, que sus clientes se van a la cita y la juez está cerrando los casos administrativamente y al salir de la corte, ahí están los agentes federales para arrestar y intentar deportar a esta gente. No, lo que nosotros estamos diciendo es que eso no está en contra de la ley y por eso estamos yendo a la corte, porque necesitamos que la corte ordene que el gobierno no haga esto. De acuerdo, muy bien. Adela, aquí en el programa hace poco tuve la oportunidad de conversar con una mujer cubana casada con un hombre que había ido a la corte en Miami a presentar su caso. Y de pronto, Adela, te lo imaginarás, lo detuvieron a él. Y sigue detenido hasta el momento, no tenemos información de que las cosas han cambiado. Él es cubano, llegó a los Estados Unidos hace un par de años y esperaba hacer todas las cosas exactamente como se le habían pedido, pero hoy está detenido. Quiero que escuches un poco el caso de ellos, vamos a ver. Ahora, cuando ustedes salen, hay ¿cuántos agentes había? Probablemente había habían más de 4. Sí, sí. Lo estaban esperando a él. O sea, iban por él. Sí, sí. Y por más que se van. Ahí está el caso. Es el caso de un cubano que fue a la corte y había varios agentes, por lo menos 4 dicen, que lo estaban esperando. Termina su caso, lo arrestan y sigue detenido hoy todavía. El peligro de él en este caso, te lo imaginarás, él es cubano y teme que sea deportado. No a un tercer país, sino que se ha deportado a la dictadura de la cual estaba huyendo hace 2 años. Sí. No, realmente es una tragedia. Y aún más eso, yo creo que el tema del terror, que realmente está por todo lo que está haciendo la administración de Trump. Yo sé que ustedes han reportado sobre lo que pasó en MacArthur Park, aquí en Los Ángeles ayer. La crueldad y el terror es otro táctico, ¿no? Es otra cosa que está haciendo la administración de Trump para negar nuestro poder. O sea, has hablado de la palabra terror, vimos las imágenes, las pusimos aquí ayer precisamente en el programa de ayer de MacArthur, del Parque MacArthur. Entonces, ¿tú crees que se está utilizando el terror, el miedo y la crueldad como una estrategia para que los inmigrantes se vayan de los Estados Unidos? Yo creo, lo que yo diría es que la administración de Trump el año pasado nos dijo que quería sacar a los malos, ¿verdad? Pero la realidad que todos sabemos que no hay tantos malos. Así es que ahora está utilizando estos tácticos de terror, de legalizar a la gente, de estas tácticas de expulsión acelerada para poder lograr esta meta de deportaciones masivas. Muy bien, déjame presentarte el siguiente caso. Déjame aclarar, y tú lo has dicho varias veces, que tú no eres abogada, así que esto es muy importante, el subdirector de Justice Action Center. Pero hace poco aquí estuvo conmigo un abogado, Ángel Leal, y yo le preguntaba qué ocurre cuando su cliente tiene que ir a la corte y decide no ir a corte. Y él me decía que ellos tienen la obligación moral y la obligación ética
de romper la relación con ese cliente, porque si les están pidiendo que vayan a corte, tienen que ir a corte. Mi pregunta, y no sé si me la puedas contestar, y es posible que no. Si la gente que nos está viendo ahora tiene una cita en la corte y teme que le vaya a ocurrir precisamente eso, que los vayan a deportar, ¿qué es lo que deben hacer? ¿O cuál es están dando ustedes algún tipo de consejo? Lo que yo diría es que es bien importante hablar con un abogado. De acuerdo. O consultar con una organización comunitaria porque la realidad es que cada caso, cada individuo tiene cada caso es diferente, pero tener esa consulta legal va a ser bien importante para cada persona. Muy bien. Ok, y termino con esto. Ustedes hoy mismo han presentado esta demanda en una corte de Washington, D.C. Si ustedes ganan, Adela, ustedes y Chirla y otra organización, si ustedes ganan, esto implicaría que la gente podría ir libremente a las cortes con la absoluta seguridad de que no los van a detener, si ustedes ganan. Bueno, esa es la esperanza, ¿sí? Esa es la esperanza, ok. Esa es la esperanza. Si ustedes pierden, esto significa que la gente todavía podría ir a cumplir sus procesos migratorios en la corte y que los podrían detener si ustedes pierden. Bueno, la realidad es que vamos a continuar luchando, ¿no? Así es que yo no quiero... Chávez decía eso precisamente, Adela, decía que solo perdemos cuando dejamos de luchar. Y eso es lo que estoy escuchando de ti. Sí, y la realidad es que yo sé que la comunidad está bien fuerte y yo sé que cada persona, lo que sí he visto es que hasta que la gente con los abogados que está sobreviviendo todo esto ahora, todavía están luchando, aunque estén detenidos, aunque no tengan el acceso adecuado a sus abogados, todavía están luchando. Así es que para nosotros aquí afuera tenemos que hacer la misma cosa. Yo sé que ustedes en Justice Action Center están haciendo todo lo posible para hablar y para pelear por aquellos que no tienen voz y que no pueden pelear en las cortes. Adela de la Torre, subdirectora de Justice Action Center, gracias por estar aquí, gracias por darnos la información y ojalá que las cosas cambien pronto en las cortes. Muchísimas gracias. Es importante que estemos conectados. Suscríbanse, por favor, para que nos ayuden a saber quiénes son, dónde están, y cada vez que hay algo especial, se los podemos comunicar. En YouTube nos encuentran en Jorge Ramos _ Así Veo Las Cosas. 3 comentarios que ustedes nos hacen llegar todo el tiempo. Son decenas y decenas de comentarios y escogemos algunos para que sepan que los estamos leyendo, uno, y para que les podamos contestar. Graciela Ramos, otra Ramos aquí. Graciela Ramos 1162 dice: mis respetos a los mexicanos que con todo corazón quieren ayudar, pero al final esta administración ve a la comunidad latina e inmigrante como desechables. Tristemente, se refiere a un equipo de mexicanos que son inmigrantes y a pesar de todo están ayudando en estos momentos en las labores de rescate en Texas. Isabel López, FM2GG, dice: soy hondureña y me hice ciudadana americana hace 2 años. Tuve el TPS por 20 años y este programa me ayudó mucho. Me siento triste por tantas personas que se están quedando sin ninguna protección y puestos en las manos de ICE porque tienen todo el récord de las personas de este programa. Se refiere a la información que estuvimos dando en los programas recientes sobre cómo hondureños y nicaragüenses, decenas de miles de hondureños están perdiendo el programa de protección temporal y qué va a ocurrir con ellos si llevan más de 25 años viviendo aquí en los Estados Unidos y quieren ser deportados a Honduras, y ni se diga de los nicaragüenses que si fueran deportados serían obligados a regresar a una dictadura o en otro caso quizás ser llevados a un tercer país como México. Termino con Darlis Arcia, que nos dice lo siguiente: ¿por qué no se enviaron a los militares que enviaron a California para que ayudaran en Texas? Se debió declarar una tragedia nacional. Ciertamente se ha declarado emergencia en Texas, pero ayer preguntábamos por qué no se gasta el dinero de las armas para ayudar en emergencias como la que está ocurriendo aquí en Texas, y a Darlis se le ocurre una idea totalmente distinta,
pero que pudiera ayudar. ¿Por qué en lugar de enviar militares a California, al Parque MacArthur? ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando del Parque MacArthur? Cómo habían llegado con vehículos militares y con caballos a Parque MacArthur. ¿Por qué en lugar de enviar a estos militares a California, por qué no los llevan para las labores de rescate en Texas? Tremenda idea. Con esto los dejamos. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en el programa. Más que nada, muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Estamos viendo las cifras en todas las redes sociales y se siguen disparando. Esto lo que significa es que la información que les estamos dando, esperamos que sea así, que la información que les estamos dando les sirva a ustedes y que el número de ustedes que nos están viendo sigue aumentando en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales, en Instagram, en X, en Substack. Así que gracias sobre todo por confiar en nosotros. Así veo las cosas.